Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios esté bendiciendo tu vida en esta tarde, jueves 5 de noviembre, 5 de noviembre, se va el año, qué rápido ha pasado todo este tiempo. Seguimos meditando en nuestro culto de oración y estudio bíblico que tenemos todos los jueves, y ahora a través de este medio. Estamos comunicados y queremos comunicarnos, queremos orar, interceder unos por otros y también meditar en la palabra del Señor y que lo podamos hacer homogéneamente, todos meditando en lo que se dice la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de Corintios, ya vamos por el capítulo 11. Hemos visto el próximo jueves pasado, estuvimos viendo Corintios 11 del versículo 1 al 17. Y hoy comenzamos a leer a partir del verso 17, 1 Corintios 11, del 17 hasta el final, o sea, el versículo 34. Y vamos a ver algunos conceptos de Pablo que le está escribiendo a los corintios, cómo debían ser las cosas, a una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia, digamos, de primera línea, así podríamos calificarla. Sin embargo, para Pablo era un gran dolor de cabeza. Estudiemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios. Lo que en aquel tiempo a Pablo le pesaba y ya le dolía sobre su alma, sobre su espíritu y aún su mismo cuerpo sufría, padecía, era el desorden que se producía en la iglesia. Y la pregunta que cabe y es necesaria hacernos, ¿habrá iglesias desordenadas? ¿Habrán cristianos realmente como en la época de los corintios? Bueno, que cada uno de nosotros podamos sacar nuestra propia conclusión. Oramos. Padre del cielo, te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, que tu palabra sea la guía para nosotros, Señor, en este tiempo, que sea lumbrera nuestro camino, Señor. Oh bendito Señor, que tu palabra se haga real, viva y eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos y sea, Señor, el faro que necesitamos para este tiempo de tantas tinieblas, de tanta oscuridad. Bendice a mis hermanos, Señor, escucha el ruego de cada uno de ellos y el mío propio. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a meditar, como digo, y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 del verso 17 al 34, pero vamos a tocar 2 o 3 versículos para que no se haga tan extensivo esto. Dice la palabra del Señor así: pero al anunciarle esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Esto le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Será posible esto? ¿Será posible? Y bueno, ya ahí hay un problema muy serio que comienza con el tema de la Santa Cena. Había un desorden, era un libertinaje. Ya no se juntaban para celebrar la Santa Cena y hacer memoria del Señor Jesús. Se juntaban y tenían verdaderos banquetes, orgías, pero a su vez una desconsideración profunda unos con otros. Y se ve que algunos poderosos llevaban buenas comidas, buenos alimentos, y ellos comían primero y después venían los pobres que no traían mucho para compartir o no tenían para compartir y se quedaban mirando. Entonces la Santa Cena, que era un acto tan sublime, tan grande, tan precioso, el recordar, hacer memoria del Señor Jesús, se había convertido en lo que prácticamente podríamos decir festicholas, comilonas donde se juntaban solamente para comer y beber, pero habían perdido el sentido de la verdadera que es hacer memoria del Señor Jesús en la Santa Cena. Lo leemos hoy, lo vemos y hasta nos parece mentira. Pero hermanos, examinémonos, como dice acá la palabra,
como dice, examinémonos, cómo estamos, cómo nos presentamos delante de Dios, cuál es la intención que tenemos cuando queremos estar juntos, hacer memoria del Señor Jesús, recordar aquellas cosas que Él nos enseñó e hizo a favor nuestro. Ese debe ser el móvil, no para otra cosa, no para otra cosa. A veces nuestras reuniones tienen un carácter festivo, muy social, muy participativo, pero a veces que cada uno nos examinemos cuál es el motivo y el móvil. Nosotros tenemos que juntarnos y reunirnos para hacer memoria de Jesús, cuando es la Santa Cena, y en los cultos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dice que el Señor Jesús les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esto lo recibí yo del Señor Jesús, le dice Pablo. Yo lo recibí. Y cuando les instruye cómo es lo de la copa: esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan memoria de mí. Dice el verso 27, y ahí a veces para sentarse a meditar: de manera que cualquiera que come este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Oh, Dios mío, ¿qué es no tener dignidad? Es no considerar al otro, es no saber que el otro es tan importante como yo. ¿Cuál es el otro? Mi hermano, mi prójimo, a quien debo amar de la misma manera que Jesús me amó a mí. Ese otro, tener dignidad y respeto y consideración por mi hermano. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Ellos habían ignorado por completo la vida de los demás. No les interesaba nada, absolutamente nada. Simplemente se miraban a sí mismos. Y después dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermano, nos examinemos cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo está nuestra relación con Él y con el otro, con el prójimo, que es fundamental e importante, porque cuando nos reunamos para celebrar la Santa Cena del Señor, que no lo hagamos indignamente, sino con dignidad. Que este Jesús que vino a dar su vida por todos los hombres del mundo, por todas las mujeres del mundo, vino a rescatarnos y a sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Y cuando Él vino, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos llamó a una nueva vida. Esto le decía Pablo a los corintios. Pero hoy, si miramos la iglesia así a vuelo de pájaro, como se puede decir, a veces hay cosas dentro de las iglesias y las congregaciones. Por supuesto, porque estamos nosotros que somos seres humanos, cosas que a Dios no le agradan. Pero está la oportunidad, examinémonos, miremos nuestra condición, cómo estamos delante de los hombres y delante del Señor, cómo estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, cómo en nuestra vida. Tenemos que honrar a Dios porque somos sus hijos. Como decíamos el domingo, somos reyes y sacerdotes para Dios. Queridos, sigamos orando uno por otro. El Señor ha inclinado su oído para escuchar tu ruego. Sigamos orando unos por otros. Y oremos fundamentalmente por la iglesia de San Vicente, por la iglesia de la provincia de Buenos Aires, por la iglesia de la República Argentina y por la iglesia del mundo. Porque en las tinieblas que hoy está envuelto todo el planeta, es la iglesia la única que va a dar respuesta de palabra y con su testimonio. Que Dios te bendiga y el Dios de la misericordia y el Dios de amor se acerque a tu hogar y a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.